Muchas gracias, doctor, por la presentación. Bueno, nosotros somos enfermeras del Hospital Barros Luco y lo que vamos a presentar a continuación es nuestra experiencia en la preparación de las colonoscopías y la intervención que hicimos a nuestros usuarios, dado que en el año 2015-2016 la tasa de suspensión de colonoscopía de nuestros pacientes era muy alta, casi entre el 35-40%. Es así entonces como comenzamos a ver que teníamos que intervenir y hacer algo con respecto a la suspensión tan alta que teníamos de nuestros pacientes. Y es así como hemos recorrido un largo camino y entre el año 2016, cuando teníamos una tasa de suspensión que eran casi el 30% de las colonoscopías, decidimos entonces, junto con nuestro equipo de profesionales del hospital, comenzar a hacer una intervención y, y esto se basó esencialmente en la educación a nuestros pacientes. Y es así entonces como comienza esta historia. Entonces, ¿cuál es la agenda de nuestra presentación? Vamos a ver los antecedentes, los distintos tipos de intervenciones realizadas y los resultados que obtenimos a través de esto. Entonces, ¿por qué es importante tener una buena preparación colónica? Porque a través de esta vamos a poder tener una correcta visualización de la mucosa, vamos a poder detectar las lesiones que nos van a indicar si es que realmente un paciente está con una patología cancerígena o no. Una mala preparación, en el fondo, lo que hace es que pone en riesgo la integridad del diagnóstico y del instrumental que estamos realizando, porque si realizamos un procedimiento con un paciente mal preparado, corremos el riesgo en el fondo de poder dañar el equipo, de que éste se tape en sus canales y finalmente nos quedamos sin un instrumento menos. ¿Ya? Como les dijo anteriormente mi colega, el porcentaje de procedimientos mal preparados era de 28, 30, hasta 40% en total. Entonces, nosotros como unidad de CEDIT nos fijamos una meta de calidad que era disminuir el número de suspensiones de colonoscopías en los pacientes ambulatorios por mala preparación, ya que fue la meta que nos fijamos inicialmente porque eran los pacientes que nosotros podíamos intervenir de manera directa, ya que eran los pacientes que nosotros podíamos hablar con ellos, citarlos, etc. Entonces, como contexto, ¿cómo eran las preparaciones que tenían los pacientes? Antiguamente lo que sucedía era que en el fondo nosotros no teníamos una interacción directa con el paciente que se tenía que preparar para una colonoscopía, sino que había una persona encargada que se le entregaba una especie de instructivo como tríptico en donde ellos tenían que seguir las instrucciones. El paciente prácticamente no tenía la oportunidad de resolver las dudas o poder saber bien cómo era el sistema de preparación, y esto hacía que lógicamente hubiera una alta tasa de suspensiones. Ya nosotros tenemos que tomar en cuenta de que el nivel de escolaridad de nuestros pacientes, la mayoría es bastante bajo. Tenemos mucha población que también es analfabeta. Por lo tanto, tener un tríptico no era suficiente para ellos para poder prepararse. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Inicialmente se preparó la primera estrategia, que era iniciar con educaciones masivas para los pacientes. Nosotros citábamos una vez a la semana un número de pacientes para que pudiera asistir a una charla que venía en compañía la mayoría de uno o dos personas. A ellos se les hacía una presentación en PowerPoint y se les entregaba un documento, se les explicaba en general cómo tenía que ser su preparación y luego la persona encargada de la charla iba paseándose a través de la sala intentando resolver la mayoría de las dudas. ¿Ya? ¿Cuál era el problema de esto? Bueno, uno es que no todas las personas podían tener la capacidad de poner la suficiente atención debido al gran número de personas. Quedaban muchas dudas al respecto de la preparación. Había poca posibilidad de tener un feedback a nivel individual. También el hecho de tener mucha gente en una sala no daba la posibilidad de poder tener una confidencialidad. O sea, si un paciente tenía algún problema específico, no tenía la suficiente confianza para poder contarnos cuál era su problema y poder ayudarlo también de mejor forma. ¿Ya? En el fondo, el único beneficio de acá en este caso sería que solamente invertíamos una hora semanal
de nosotras para poder realizar la educación. Pero obviamente esto no fue suficiente para lograr los resultados esperados. Si bien hubo una disminución de las suspensiones, no fue algo que fuera tan dramático en el cambio, ¿ya? Así que nosotros tuvimos que empezar a buscar otras estrategias para poder resolver las suspensiones por mala preparación. Fue así entonces como reformulamos la estrategia y dijimos, ok, si el grupo grande no es suficiente para poder educar, entonces disminuyamos el grupo de educación. Fue así como se nos ocurrió realizar las educaciones de 4 a 5 personas. Nosotros citábamos diariamente grupos de 4 o 5, los citábamos en un box y aquí la enfermera se encargaba de realizar la educación, le entregaba un documento, daba una charla en el fondo general de la preparación y luego uno a uno iba educándolo para darle las indicaciones personalizadas. Nuevamente, el problema era que habían más personas y la gente no se sentía en confianza para poder resolver realmente todas sus dudas. Quizá la persona que era analfabeta no te decía que no sabía leer por temor a lo que pudiera pensar la persona que estaba al lado, o no te decía que en realidad, no sé, tenía problemas para ir al baño, tenía mucho temor, porque no estaba ese espacio de intimidad para poder confesarse con la enfermera y así nosotros poder brindarle la ayuda necesaria para que tuviera una buena preparación. ¿Ya? Entonces pudimos resolver mayores dudas, pero nuevamente nos faltaba un poco más para poder mejorar esta preparación. Ya nosotros, si bien aún bajamos un poco más el porcentaje de suspensiones, seguíamos estando lejos del estándar internacional, que es aproximadamente un 5% de suspensiones de pacientes por colonoscopia. Luego pasamos a la siguiente estrategia, que es la que tenemos actualmente. Para esta estrategia se requirió la contratación de una cuarta enfermera en nuestro equipo de enfermería para que pudiera dedicarse exclusivamente durante todo un día a poder realizar educación a los pacientes. Decidimos entonces citar de 6 a 8 pacientes diarios, pero de forma individual, para dedicarle a cada uno de ellos de 15 a 20 minutos. En estos 15 a 20 minutos se le daría a ellos solamente de forma individual su educación, se podrían resolver las dudas. Además, daba la instancia de poder hacer revisión de exámenes, ver si los pacientes realmente venían con los exámenes sanguíneos requeridos, si traían su electrocardiograma, hacer las derivaciones a anestesista correspondiente. Y con este cambio sí que pudimos tener un cambio significativo en el porcentaje de suspensiones de nuestros pacientes. Esto fue lo que más nos ayudó significativamente a poder cambiar nuestra realidad. Aquí, como pueden ver, hay un gráfico que muestra cómo fue evolucionando entonces todo esto. 2016, que teníamos aproximadamente el 28% de suspensiones, ahora 2020, que ya tenemos un 6,70%. ¿Ya? Esto da cuenta de que en realidad fue netamente como enfermería interfirió en cómo pudiesen prepararse los pacientes. Además del tema de las educaciones por grupo o individuales, fuimos haciendo cambios en la administración de laxantes. Nosotros inicialmente teníamos una administración de dosis dividida, en donde administrábamos 2 litros el día anterior de laxante y luego 2 litros a las 6 horas previa al procedimiento. Sucedía que los pacientes, la mayoría le costaba mucho poder tomarse el laxante, la mayoría no lo lograba, así que también decidimos hacer una separación de las dosis y los pacientes van tomando de 1 litro a la vez. De esta forma también logramos una mayor adherencia a la preparación de colonoscopía. Y ahora sí, los médicos en su gran mayoría pueden realizar una colonoscopía completa, pueden observar bien la mucosa, se pueden detectar patologías cancerígenas a tiempo y aplicar su respectivo tratamiento. Para resumir entonces y decir en qué estamos, es decir, ¿las charlas individuales resultaron? Sí, resultaron, pero tienen que ser personalizadas. Es decir, la charla a muchos pacientes no son de mucha utilidad, igual se pierde tiempo. En cambio, con una consulta que sea personalizada, se logran, como decía mi colega anteriormente, rescatar bastantes más antecedentes y dejar al paciente de mejor forma preparado para su procedimiento.
son necesarias en la población atendida en nuestro hospital al menos, son muy necesarias porque la educación de la población, de nuestros pacientes, es bastante bajo el nivel de escolaridad. Por lo tanto, el explicarles uno a uno hace que el paciente entienda y, como decía antes, lo más importante es que el paciente se comprometa en su preparación. Los trípticos estándar, dijimos, no son suficientes y sí son efectivas, ¿cierto?, cuando esto va acompañado de la educación. Y obviamente esto contribuye a reducir la suspensión de las colonoscopías por mala preparación, que para nosotros es un punto muy importante, puesto que tenemos una larga lista de espera de pacientes que están esperando por eso, y cuando suspendemos una colonoscopía, finalmente estamos quitando el espacio, ¿no es cierto?, de poder hacer una colonoscopía a otros pacientes que también están en lista de espera. Así es que, como les decía, felices nosotros de compartir nuestra experiencia, esperamos seguir avanzando y ojalá podamos también, ¿no es cierto?, contar en un futuro próximo que también hemos tenido avance con nuestros pacientes hospitalizados. Muchísimas gracias por la invitación y por interesarse de nuestro trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.